De entrada debo reconocer que este pasaje, Efesios 6, 1 al 9, suena anacrónico, viejo, y para algunos sin lógica ni sentido contemporáneo. Pero al mismo tiempo sigue siendo palabra de Dios. Y además quienes lo han llevado a la práctica son prueba irrefutable de su actualidad y valor. Generalmente, los hijos descubren a sus padres solo cuando llegan a la adolescencia. En la adolescencia dejan atrás la imagen idealizada propia de los niños y aprenden, a veces dolorosamente, la verdad que hay en sus padres. Es a partir de descubrir quién es en realidad papá que el honrar a los padres, respetarlos y tener para ellos un temor reverente, es decir, obedecerlos, se convierte en una difícil elección. Una elección que por lo demás deberá hacerse día a día por el resto de la vida. Elección que estará además condicionada por el amor, la confianza y la fe que los hijos puedan cultivar en favor de sus padres. Nuestro pasaje reclama dos elementos fundamentales del trato de los hijos a los padres: obediencia y honra. La primera, obediencia, tiene que ver con la estructura del sistema familiar. Se les pide a los hijos que obedezcan, que se sujeten a sus padres. El familiar es un sistema jerárquico, es decir, requiere para su correcto funcionamiento del liderazgo y autoridad de unos, así como del seguimiento y la sujeción de otros. En un contexto cultural como el nuestro, en el que se hace un culto a las relaciones democráticas, es decir, a las relaciones en las que presuntamente todos somos iguales, resulta difícil mantener el principio bíblico de la sujeción de los hijos a los padres. No pocos hijos pretenden y exigen aún desde pequeños que las decisiones se tomen por mayoría de votos. Sin embargo, generalmente son los propios padres los que erosionan, atentan contra tal principio de autoridad familiar. Al no asumir su responsabilidad de manera integral, como hombres, como esposos, como padres, etc., en la práctica renuncian a su autoridad y favorecen un caos familiar que termina generalmente por confundir e incapacitar a los hijos. Cuando el padre deja de ser quien se necesita que sea, obliga a los hijos a saltarse etapas en el proceso de su madurez personal. Los obliga a madurar antes de tiempo. Es el equivalente de privar a los hijos del gateo y de animarlos y aún presionarlos a que caminen sin haber desarrollado aún sus habilidades psicomotoras. Se dice que los padres disfuncionales obligan a sus hijos a que maduren más rápido, lo que les quita a los hijos el tiempo que requieren para ser niños, para atender lo que es propio de su niñez, de su adolescencia. Ahora bien, así como es en la adolescencia cuando los hijos conocen mejor a sus padres,
también es en la adolescencia que los hijos se descubren a sí mismos. Uno de los retos del adolescente es el identificar y asumir sus capacidades, pero también sus limitaciones. Aceptar que hay cosas que no sabe, otras que no puede y otras más que no le son propias, es un principio de sabiduría que todo adolescente debería cultivar celosamente. A ello debe sumársele el reconocimiento de que sus padres requieren del aporte de su sujeción y obediencia para poder cumplir adecuada y oportunamente con la tarea fundamental que les ha sido encargada como padres: la formación inicial del carácter de los hijos. Porque los padres están para mucho más que alimentar, proteger, proveer y sustentar. Su tarea fundamental es dar forma a quienes todavía no la tienen. Así que reconocer sus propias limitaciones y las responsabilidades y las capacidades paternas ayuda a que los hijos conscientes puedan obedecer de buena gana a sus padres, a sus formadores. Desde luego, también contribuye a esto la congruencia paterna. Cuando el padre actúa con rectitud moral, con respeto a la esposa y a los hijos, fundamentalmente en conformidad con los valores que proclama y reclama de los suyos, los hijos, sobre todo los hijos adolescentes, encuentran lógico, con sentido, obedecer a sus padres. Pero cuando los padres no son congruentes, cuando abusan o son omisos, cuando lastiman intencionalmente a los suyos, o se muestran egoístas e insensibles ante ellos, la obediencia de los hijos se convierte en un peregrinar cuesta arriba, que termina convirtiéndose en mera sumisión obligada y dura solo hasta que los hijos puedan librarse del yugo paterno. El segundo elemento reclamado a los hijos en nuestro pasaje es que honren a sus padres. Honra y veneración van de la mano. Así lo que hace el apóstol Pablo es llamar a los hijos a que éstos veneren a sus padres. Venerar es respetar en sumo grado a alguien por su dignidad. Es decir, lo que Pablo pide es un respeto de gran calidad, no en razón de lo que la persona hace, tiene o ha logrado, sino por lo que ella es. Y esta es una demanda, una invitación atemporal, que lo mismo vale para los niños que para los adolescentes y para los adultos. Ello porque los padres son primero que nada personas dignas, es decir, merecedoras de nuestro aprecio y respeto, aunque aceptémoslo. Para los hijos, los padres empiezan a chochear mucho antes de hacerse viejos y por lo tanto a ser menos dignos. Muy pronto los hijos descubren que sus padres son poco inteligentes, poco capaces, pobretones, pasados de moda, hasta nacos. Y cada descubrimiento de tales cualidades conlleva un poco más de menosprecio y por lo tanto de menor respeto hacia los padres. En algunos casos, tal descubrimiento es una mera percepción de los hijos. No es cierto que sean tan tontos los padres como ellos piensan.
En otros, desafortunadamente, es la conducta del padre la que hace evidente su falta de probidad y por lo tanto conlleva a la pérdida de la autoridad moral que fundamenta su dignidad, su merecimiento paterno. Desafortunadamente, cuando los padres lastiman intencional, sistemática y prolongadamente a sus hijos e hijas, siembran en ellos dolorosas semillas de amargura. Convierten su paternidad en una dolorosa experiencia para sus hijos. Los marcan con cicatrices perennes, imborrables. Además, son cicatrices abiertas que permanecen vivas el resto de la vida de los hijos lastimados. Resultan más dolorosas porque en los hijos pervive, se mantiene el deseo, la necesidad y aún el placer de amar al padre abusivo. Ello explica que cuando algunos hijos se reencuentran con el padre que los abandonó, se alegran al mismo tiempo que se enojan y se duelen cuando nuevamente se separan. Y aquí debo decir a los hijos en tal condición que no deben sentirse culpables por las emociones que la presencia o el recuerdo de sus padres provocan en ellos. Decirles que tienen derecho a sentirse dolidos y enojados con sus padres. Es más, que no tienen la obligación de sentir bonito en la presencia o ante el recuerdo de los padres que los lastimaron, que tienen derecho a ser reconocidos en su dolor y aún reivindicados por quien los ha lastimado. Pero también debo decir que a estos hijos e hijas les conviene siempre considerar el recurso del perdón, no solo en beneficio del padre ofensor, sino en beneficio de sí mismos, porque quien perdona queda libre del poder de las heridas recibidas. Pronto nos ocuparemos de esto con mayor detalle. Hay una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Por qué respetar a quien cada día es o nos parece menos digno de honra? La respuesta pasa por el hecho fundamental de que el respeto a los padres tiene que ver más con la calidad humana de los hijos y no tanto con la calidad humana de los padres. Es decir, el hijo respeta, venera a sus padres, a su padre, no tanto por lo que éste o estos son, ni por lo que fueron, sino por lo que el hijo mismo es. Si el hijo sigue siendo una persona completa, equilibrada, íntegra, a pesar de las deficiencias de su padre, podrá respetarlo. Pero si el hijo permite que lo que su padre es o hace o hizo le lleve a él, al hijo, a no ser digno, íntegro, libre del poder de sus emociones, poco respeto podrá tener para su padre. Y esta condición de la dignidad del hijo solo es posible en la comunión con Cristo y solo es resultado de la salvación que Cristo ofrece. Por eso resulta tan importante que los hijos se conviertan a Cristo, porque cuando lo hacen y son regenerados, son hechos nuevas criaturas, libres del poder de las heridas recibidas de sus padres, entre otras cosas.
Los hijos que abundan en su comunión con Cristo pronto descubren que en Él y por Él son libres del poder de lo que les hicieron y de lo que no hicieron en su favor sus padres, su papá particularmente. Así, los hijos honran a sus padres en la medida que son y se ocupan de ser en Cristo ellos mismos dignos, íntegros y libres del poder de sus emociones. Por eso es que podemos asegurar que la mejor honra que un hijo puede darle a su padre es desarrollar integralmente todo su propio potencial humano, espiritual, intelectual y físico. Es asumir su condición de otro, uno diferente e independiente de su padre. Es él mismo, ella misma, y no una mera extensión de su papá. Se honra al padre al ocuparse con sabiduría y sentido de la propia vida, de la vida propia. Papá soy yo, no lo que tú quisiste que yo fuera. En cuanto a su trato y relación con sus hijos, los padres tienen la facultad para hacer, pero no la tenemos para deshacer. Por eso es que los resultados de la paternidad deben ser negociados, tratados individualmente por cada uno de los hijos, conscientes de que son diferentes a su padre y que por lo tanto son otros, no apéndice ni resultado del padre. Los hijos pueden decidir consciente e inconscientemente lo que harán con la herencia recibida de sus padres. Pueden escoger qué toman y qué rechazan respecto del modelo de vida que sus padres, su papá en particular, les ha heredado y que quizá inconscientemente han hecho propio en algún momento. No resulta sencillo hacer esta diferenciación, pero toca a los hijos pagar el precio de ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Los excesos y las omisiones de los padres marcan a los hijos, pero no tienen el poder para definirlos. Gracias a la obra redentora de Jesucristo, quienes han sido lastimados y aún deformados por sus padres, insisto, pueden ser regenerados. Cuando en ellos es recuperada la imagen y semejanza de Dios, gracias al poder de la sangre de Cristo, es cuando los hijos quedan libres para amar, para obedecer y aún para venerar a sus padres. Es decir, gracias a Jesucristo, los hijos podemos honrar a nuestros padres, se lo merezcan o no, como diría Anita Mendieta. Que Dios te bendiga. Y si eres papá, que Dios te bendiga y te perdone. Y si eres hijo, que el Señor sea contigo, te fortalezca y te sane. Bendición.